Y en esta computadora. Recording in progress. Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando termina ahora lo que es el Zoom, les paso de vuelta los dos recuperadores. Los dos repasos. Si recuerden que tienen el primer repaso y el segundo repaso. De ahí saco todas las preguntas. ¿Sí? Así que no va a haber problema. Si quieren les vuelvo a pasar todos los PowerPoint de la carrera, igual los voy a subir al campus también, porque chicos que tienen que rendir esta materia que es afuera, ¿sí? De lo que vendría a ser de la cursada que hemos tenido todo este cuatrimestre, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con algo que voy a tomar sí o sí. ¿Qué son la regla de los 4 yo? ¿Alguien se sabe? ¿Se los acuerda la regla de los 4 yo? Yo administro. Llamame un Uber, ¿eh? Yo preparo. ¿Alguien Yo dice? me hago cargo. Para yo administro, yo me hago cargo. Me falta una. Bien, yo preparo, yo registro y yo respondo, ¿sí? Ahora lo van a entender un poco más cuando estén en primera y segunda. Esperen que llegó el alien. Acá. Bien, entonces, recuerden mucho esto, ahora en primero segunda, así que están ahí besando primero segunda, van a tener fármaco, ¿sí? Con Natalia, que se hace una genia en fármaco, y esto se va a utilizar mucho. Si acá lo van a ver mucho, especialmente con lo que yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Especialmente lo que es fármaco, ¿sí? Ya hablamos de este tema, lo tomo. Esto lo tomo o lo tomo. Así que es pregunta de examen, la regla de los 4 yo. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Y obviamente las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿alguien se las acuerda? Que era respirar con normalidad, comer y beber, eliminar los desechos del organismo, movimientos de una postura adecuada, descansar y dormir, seleccionar la ropa correcta, mantener la temperatura corporal, ¿sí? Mantener lo que es la higiene corporal también, evitar los peligros del entorno, ¿sí? Comunicarse con otros, ejercer algún tipo de culto, y trabajar para sentirse de manera realizada, ¿sí? Participar en formas de recreación y ocio, y obviamente estudiar y satisfacer lo que son las necesidades de lo que es desarrollo personal, ¿sí? Eso sí o sí lo tomamos. ¿Y se acuerdan de quién era Florence Nightingale? Sí. Sí, bien. Bien, ¿quién era? Ahora Como la madre de la enfermería. La madre de la enfermería. La madre de la enfermería, la primera enfermera que puso una universidad. Sí, la primera que editó un libro que se llama Notas de Enfermería, que inclusive hasta el día de hoy se utiliza. Sí, obviamente fue cambiando, ¿no? Obviamente ya vamos a pasar por todo eso. Y cuando veamos ahora antisépticos, cómo fue cambiando todo. Antes habían distintos tipos de enfermedades y ahora han mutado y han cambiado. Si no, fíjese esta hermosa cepa que amenaza nuestras vacaciones. Bien, entonces, acuérdense siempre que Florence Nightingale era la mujer de la lámpara, la madre de la enfermería, ¿sí? Son las que estableció las bases de la enfermería, ¿sí? Y lo que es Virginia Henderson, que es la que más me interesa también, hizo lo que son las 14 necesidades de Virginia Henderson. ¿Sí? Van a ver que ahora cuando empiecen en primera o segunda los van a mandar a hacer un PAE, y algunas veces, depende del profesor, los va a mandar a hacer con Nanda, Nicky Knock, o con lo que son las 14 necesidades de Virginia Henderson, que también lo van a ver. Bien, ¿alguien se acuerda de qué era el PAE? Esto que les va a empezar a doler la cabeza a partir del próximo año cuando se los manden a hacer. De atención de enfermería. La valoración, planificación, evaluación, ejecución. Bien, perfecto. ¿Y para qué sirve lo que es este proceso de atención de enfermería? En sus propias palabras. Para tener el cuidado en un paciente. Exactamente. ¿Lo podemos hacer en muchos pacientes o en pocos? ¿O en uno? En uno. En uno solo, ¿sí? Recuerden que el PAE, el proceso de atención de enfermería, siempre es individual, ¿sí? ¿Cuántas etapas tienen? Que acá lo dijo la compañera, es valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 5 etapas. evaluación. Acuérdense que la valoración, que es la primera, es la recolección de datos, ¿sí? Siempre acuérdense de eso, ¿sí? Siempre vamos a recolectar todos los datos, ¿sí? Los antecedentes, ¿sí? Los datos actuales, y muchas veces se basa por lo que es la entrevista que tenemos la primera entrevista que tenemos con el paciente.
La segunda, que es el diagnóstico, ¿sí? Obviamente es el diagnóstico de enfermería real, el diagnóstico real que tiene ese paciente en ese momento, porque está internado, ¿sí? Si es por un caso de hepatitis, si es porque posee tuberculosis o porque tiene que hacerse una intervención, ¿sí? El diagnóstico real, ¿sí? Y acá en esta parte que va a ser el dolor de cabeza el cuatrimestre que viene, tenemos lo que son los diagnósticos de riesgo, ¿sí? Que siempre podemos llegar a tener, ¿sí? Nosotros siempre como enfermeros, y esto se los digo ahora, siempre tenemos que anticiparnos a lo que le puede pasar al paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía cuando veíamos lo que era paciente el óbito, ¿sí? Lo que era el tratamiento de lo que es el paciente del óbito, que si no le vendábamos la cabeza iba a quedar con la boca abierta, sí, que le iban a tener que fracturar la mandíbula, ¿se acuerdan de esa clase que tuvimos? Siempre hay que observar y adelantarnos un paso de lo que le pueda pasar. Esto va a ser muy importante en lo que es el PAE, ¿sí? Algunos los va a desesperar mucho si el primer PAE cuesta un montón, pero van a aprender un montón a realizarlo. Bien, después, obviamente, juntamos todos los datos con la valoración. Obtenemos lo que es el diagnóstico real del paciente y los factores de riesgo del paciente en el diagnóstico. La planificación, ¿qué hacemos? Y se planifica el cuidado el cuidado del enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Es la guía que vamos a utilizar con el paciente, ¿sí? Van a ser los pasos que nosotros vamos a hacer con el paciente. Si ya tenemos todo lo que le sucede al paciente, entonces nosotros vamos a elaborar como un plan, ¿sí? Vamos a elaborar con detalle todo lo que le vamos a realizar, desde la higiene, ¿sí? A todo lo que vamos a hacer, incluso lo que son las curaciones, si tiene alguna herida, algún tipo de medicación, cómo se lo vamos a administrar, cuándo se lo vamos a administrar, ¿sí? Todo lo que le vamos a hacer al paciente lo vamos a hacer en la parte de planificación. En la ejecución que vamos a hacer, vamos a poner en práctica, ¿sí? El plan que nosotros estuvimos elaborando en la planificación, ¿sí? Es la acción de todo lo que hicimos anteriormente. Y obviamente en la evaluación, ¿sí? Como la palabra lo dice, vamos a ver si este resultado fue positivo o fue negativo, ¿sí? O quizás fue neutro, ¿sí? Que el paciente sigue estando de la misma condición. Pero puede pasar que sea positivo y le haga bien alguna parte del tratamiento y alguna parte no le vaya del todo bien, entonces podemos cambiar y podemos anotar y ver cuál fueron las observaciones que nosotros encontramos con lo que es este PAE, ¿sí? De lo que es el proceso de atención de enfermería. Bien. Ahora vamos al tema que más preguntas va a tener el parcial, signos vitales. ¿Sí? Todavía no lo hice el parcial, ¿se me quedaron todos helados o yo me fui? No, profe. O Luis se durmió. Me parece que Luis se durmió porque estaba con los ojos cerrados. No te duermas, Luis. Entonces, vamos a ir a lo que son... No, me parece que se fue. Vamos a ver a lo que son los signos vitales. ¿Sí? ¿Cómo eran los signos vitales? Son los parámetros de vida, ¿sí? Recuerden que son los parámetros que reflejan que el estado, ¿sí? El estado fisiológico en el cual se encuentra el paciente, ¿sí? Exactamente, yo sé que como han empezado a tener lo que es gabinete, han tenido también cuidados y modelos, pueden difundir un poco o muy poquito variar lo que son los parámetros de signos vitales según los profesores que nos den, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando un signo vital está alterado, porque algo le está pasando al paciente. Los signos vitales son como alarmas, ¿sí? Que se van encendiendo. Cuando sale de los parámetros normales, algo pasa. ¿Sí? Entonces, vamos con el primero, ¿sí? Con la frecuencia respiratoria. Acuérdense que era la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Sí, acuérdense que un ciclo respiratorio, que esta pregunta estaba mal, en alguno de los parciales estaba mal. Acuérdense que un ciclo respiratorio es una inspiración y una exhalación. ¿Sí? Eso es un ciclo respiratorio. Acuérdense, sí, que la frecuencia respiratoria, el paciente nunca se tiene que dar cuenta que la estamos tomando, porque es un signo vital que el paciente puede modificar o puede controlar, ¿sí? Les va a pasar mucho cuando vayan al hospital, si Dios quiere y todo sale súper bien, que va a salir así, el cuatrimestre que viene y usted diga, vamos a ver cuánto respira el paciente, va a empezar a hacer exageradamente respiraciones, si no nos sirve, ¿sí? Entonces, siempre que tomamos la frecuencia cardíaca, tomamos lo que es la frecuencia respiratoria. Bien. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto sería lo que es el valor normal de la frecuencia respiratoria? 12 a 20 respiraciones por minuto. Perfecto. Algunos profesores les van a decir de 14 a 20, otros les van a decir 12. Yo siempre les pongo de 12 a 14 respiraciones por minuto a 20. Es lo normal. ¿Cómo se le dice a una frecuencia respiratoria normal?
Eupnea. Eupnea, perfecto. ¿Y si tiene dificultad respiratoria? Taquipnea. Disnea. Disnea. ¿Y Disnea. si tiene ausencia de lo que es de ciclos respiratorios? Apnea. Apnea. Bien, ¿vieron que se lo aprendieron o tienen, o lo están leyendo? Una de dos. Pero no es tan difícil, chicos. Ustedes relacionen las palabras porque siempre empieza, acuérdense que A empieza con ausencia, dis es dificultad, en esta lo que es la frecuencia respiratoria, se van a dar cuenta. Perfecto. Bien, ¿qué pasa si el paciente tiene más de 20 ciclos respiratorios por minuto? Una taquipnea. Bien, Más tiene de una 20. taquipnea. ¿Y si tiene menos, si tiene 8 ciclos respiratorios por minuto? Una bradipnea. Bradipnea, perfecto. Bien, la frecuencia respiratoria, ¿con qué otro signo vital está muy relacionado? Con la tensión arterial. Está mal, pero no tan Con mal. la frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca. Sí, recuerden que si aumentan los latidos del corazón, aumentan las respiraciones. ¿Sí? Está muy relacionado. Es muy raro que una persona tenga 130 pulsaciones por minuto y tenga 8 ciclos respiratorios. No va a pasar. ¿Sí? Es casi humanamente imposible. Bien, frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Se los dice la palabra. Arterial. La fuerza que ejerce la sangre. Fuerza que ejerce la sangre hacia los ventrículos. Es la cantidad de latidos y... Del ¿Qué pasa con los corazón por latidos? minuto. Por minuto, exactamente, que tiene un paciente por minuto. Esperen que los silencio. Ahí está. Bien, perfecto. Es la cantidad de latidos que tiene un paciente por minuto. ¿Cómo lo tomamos? ¿Mediante qué? Bueno, yo tengo un montón de pulseras. Mediante el pulso. El pulso. Exactamente. Tenemos varios distintos tipos de pulso. Tenemos el temporal, el carótido, el braquial, el cubital. Si el popliteo detrás de la rodilla, que ese es el que a mí me gusta porque se siente enseguida. ¿Sí? Tenemos el pedio, tenemos el apicalor cardíaco. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los valores normales de lo que es la frecuencia cardíaca? La famosa normocardia. 60. 60, 100. 100 Latidos por 60, minuto. 100, Latidos por minuto. Coca-Cola, Latidos por minuto. Fernet. latidos por minuto. Latidos por minuto. Latidos por minuto, bien. ¿Qué pasa si tenemos más de 100 latidos por minuto? Esa palabra que la conocemos todos. Más de 100 latidos, una taquicardia. 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 Y si es menos de lo que sería 60 latidos por minuto, es una Bradicardia. bradicardia. ¿Vieron que no es tan difícil? ¿Vieron que no es tan difícil? Bien, perfecto. Vamos ahora con nuestra amiga la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? ¿Qué hace la pared? ¿Qué hace la sangre? Es la fuerza que ejerce sobre las paredes arteriales. La presión. Exactamente, es la presión que La ejerce. presión que ejerce. El flujo, si La ese sangre tejido conectivo, ese tejido conectivo hermoso que tienen, que es la sangre, es la presión que hace sobre las paredes arteriales. Perfecto. Bien, tenemos dos tipos de tensión arterial o presión. No es lo mismo, pero muchas veces van a ver que les dicen presión arterial o tensión arterial. A nosotros, a mí me importa que sepan los valores, No. cómo se indica en este momento. Después ya los retamos más en segundo y tercero, los retamos más, pero ahora no es necesario. Bien, tenemos dos tipos de presiones, ¿sí? Tenemos la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué es la sístole? ¿Por qué me brilla la frente? La sistólica es la La contracción mayor de los contracción ventrículos ventricular. y la diastólica es la relajación de los ventrículos. Relajación de los ventrículos. Bien, entonces la contracción de los ventrículos, que es cuando la sangre sale con fuerza, sí, es la que es la sístole, y la relajación es la diástole, ¿sí? La presión más alta, la de mayor valor, es la presión sistólica, y la de menor valor es la diastólica. Acuérdense que cuando Nancy, o si tuvieron a Ernesto, si tuvieron a Natalia, en lo que vendría a ser en gabinete, cuando toman la presión, el primer latido que escuchan es la sistólica, y el último latido que escuchan, sí, es la diastólica, ¿sí? Por ese mismo motivo. Bien, cuando le decimos que un paciente está hipertenso, ¿cuánto tiene de tensión?
Sí, 95. Más de 140, 120 milímetros de mercurio. 140, 90. Exactamente, tiene más de 140, 100 milímetros de mercurio, en algunos lados son 140, 95 milímetros de mercurio. Exactamente, pero si sabemos, le tomamos al paciente la presión, como a mí el otro día, y les da 17, 20 y no está bien. ¿Sí? A nosotros lo que nos importa siempre lo que son las alteraciones. ¿Sí? Si el paciente tiene 11, 80, 110, 80, el paciente está dentro de lo que son los rangos normales. ¿Sí? Entonces, a nosotros siempre nos importa lo que es cuando estos rangos se disparan o disminuyen demasiado. Sí, si tengo 110, 80 milímetros de mercurio es una normotensión. Acuérdense que dentro de los parámetros normales es normotensión. Y si tenemos menos de los parámetros normales, si tenemos 90, 50 milímetros de mercurio, Hipotensión. es una hipotensión, si la mayoría se nos desmaya. Exactamente, perfecto. ¿Cuáles son los factores que alteran los signos vitales? Estado emocional. Estado de ánimo, emocional. Los fármacos, ¿Qué más? las Cigarrillo, emociones, física, Ejercicio también. ¿Qué más? Ejercicio. La obesidad, actividad física, el El alcohol, dolor. Tabaco. el sexo, la edad, las profe. hemorragias. Perfecto. Bien, acuérdense que ¿se acuerdan que yo les había dicho que siempre cuando vean los factores que pueden influir en lo que son los signos vitales, se acuerden de Homero Simpson? Que es Aragán, a veces fumaba, en algunos episodios fuma tabaco, no hace ejercicio, es obeso, toma alcohol, está estresado. Perfecto, muy bien. El estrés, si la herencia también puede afectar mucho, la edad no es lo mismo un chico de 20 años en la flor de su vida que una persona a los 80 años, obviamente los signos vitales van a ser totalmente distintos. Perfecto, me gusta, me gusta. ¿Qué más? La alimentación, alguien dijo la alimentación, si nos comemos mucha comida, ¿vieron que después se sienten mal? Claro, profe. Claro, profe, me dice, obviamente. Perfecto, bien. Entonces, vamos bien con eso, que es lo más importante. Bien, ya tenemos entonces lo que son signos vitales. Más o menos sabemos lo que es enfermería, lo que es salud, lo que es enfermedad. Sabemos lo que es el PAE, sabemos los signos vitales. Y nos falta otro signo vital. ¿Cuál me está faltando? Uno que se pone un aparato en el dedo. la temperatura, Glucemia, La temperatura. ¡Ay, la temperatura! Saturometría, Ando. saturometría, saturación. profe. Kilómetro. Perfecto. ¿Qué es la temperatura? ¿Eh? ¿Se acuerdan que yo le dije que es se el aprendan una sola equilibrio palabra entre y las que salía paredes del enseguida? calor de los tejidos. ¿Qué es el equilibrio entre qué? Entre la producción de calor de los sistemas, ¿sí? De que tenemos en el interior del cuerpo y la pérdida de calor de la periferia, ¿sí? Lo que sale por los poros de la piel, por los orificios naturales del cuerpo, ¿sí? Es el equilibrio. ¿Y quién la controla? El hipotálamo. El El hipotálamo. hipotálamo, profe. Muy bien, Percy. Excelente. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo 39 grados de temperatura? Fiebre. Fiebre. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué hacemos con esta Hipertermia. persona? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Qué hacemos con una persona que tiene fiebre, especialmente con los niños? ¿Qué le puede pasar? vamos a poner, ¿qué le puede pasar? Convulsión. Exactamente. Cuando nosotros subimos la temperatura del cuerpo, ¿sí? Cuando nuestro sistema, el hipotálamo, decide subir la temperatura del cuerpo, porque obviamente hay un ¿Tenés tipo de cefalea también, profe? infección, hace que los niños se inflamen las meninges. Vieron que ustedes en biología, que ahora están estudiando seguramente, tenemos unas meninges, ¿sí? Que nos recubren lo que es el cerebro y eso se inflama y eso hace que los chicos empiecen a convulsionar y es súper peligroso. ¿Qué hacemos nosotros? Que yo siempre se los repito, le ponemos hielo. ¿Dónde? Que los chicos se van a dejar un montón, seguro. Debajo de las axilas y en las ingles, ¿sí? Para bajar lo que es la temperatura y llevarlos a un médico. No es que decimos, le bajó, está todo. No. Lo llevamos a un médico, pero tratamos de bajarle estos picos, ¿sí? Tan altos de temperatura que podemos llegar a tener. Bien, ¿con qué vamos a tomar la temperatura? Termómetro. Con un termómetro digital. Termómetro digital.
No de mercurio, ¿sí? Porque obviamente los que Digital. somos muy viejitos, que jugábamos con el mercurio cuando se nos rompía, seguimos vivos, pero ahora obviamente es súper tóxico y obviamente es realidad, es súper tóxico y obviamente está prohibido por ese motivo y siempre es de termómetro digital. Perfecto. Bien, la saturación. ¿Quién se anima a decirme la saturación? ¿Es el oxígeno en sangre, profe? Porcentaje de oxígeno en sangre. Sí, muy bien, es el ¿En oxígeno de sangre, perfecto. ¿Que Mide llega a el dónde? oxígeno en sangre. Permite ¿Eh? la distancia continua e intermitente de la, ¿Que llega a dónde? oxigenación La tisular. yema A de las los dedos. periferias, ¿sí? A todo lo que es las extremidades. Acuérdense que si nos falta oxígeno, especialmente, nos empezamos a poner de un color violeta, azul, según cada persona, no un pitufo. Chicos, tranquilos, no van a ver nunca un pitufo. Bueno, sí, podrían en alguna plaza o en algún cumpleaños, sí, pero obviamente ese paciente, si le está faltando lo que es oxígeno, que le llega a todo lo que es las periferias, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los valores normales? 95 o 100. 95, 99, profe, también. Exactamente. 95, 100, 95, 99, ¿qué? Patos, naranjas, arbolitos de Navidad. Oxígeno en Por ciento. Sí, por ciento. Sí, sí, sí. Yo no se los voy a tomar ahora porque obviamente el examen es multiple choice, pero van a ver que cuando van al campo práctico, por no decir cada uno si es respiraciones por minuto, o lo que es milímetros de mercurio, o por ciento, les van a bajar un punto, ¿sí? Cuando les tomen oral. Entonces, ustedes siempre acuérdense de lo que estén hablando, que no sean patitos, empanadas, jamines, sino que siempre digan 95 a 99%. ¿Qué pasa si baja esta saturación? Profe, sí o sí hay que decir el porciento de la saturación. Sí, hay que decirlo siempre. El por- Siempre. ¿Qué pasa cuando tenemos un 93% de saturación? hipoxia, profe. Hipoxia leve. Una hipoxia O leve. hipoxia severa. No es severa, profesora, menor Leve. 94, no es 74. ¿Cuánto dijo 93, profe? 90 No, perdón. Hipoxia severa. Menor leve. 94. No, Leve. profe, es 94. Severa es menos 85, 86. Esa es una severa. 85, 86. Un paciente que La tenga severa, 85, 86 ya estamos llevándolo para intubarlo. tal cual. Ah, Sí, porque ese paciente ya no es, algo le está pasando y muy grave. Esta Perfecto. hipoxia moderada. Y entonces, si este paciente tiene 85%, no, 85 no lo mandemos tan agudo, tiene un 90%. ¿Qué le podemos administrar? Oxígeno, profe. Oxígeno. Vamos a empezar entonces con, este tema me encanta, la oxigenoterapia, ¿sí? Que lo van a usar muchísimo, si hay algo que van a usar mucho es la oxigenoterapia. Bien, obviamente la oxigenoterapia, ¿qué era? El uso terapéutico del oxígeno, ¿para qué? Para evitar la hipoxia. Miren cómo está todo conectadito, y así es todo. ¿Sí? Así van a ser todas las materias hasta el final, que nos vamos a ver en tercer año de vuelta las caras, y en segundo también nos vemos las caras, pero bueno, ¿sí? Obviamente que queremos evitar la hipoxia, ¿sí? Que es esto de que evitemos de que no nos falte oxígeno en ninguna parte del cuerpo. Bien, ¿cómo le decimos a la concentración de oxígeno expirado? Esta fue pregunta de examen del segundo parcial. Profe, ¿puede repetir que no la escuché? ¿Cómo se le dice a la concentración de oxígeno inspirado? Ay, Dios, ¿cómo se copiaron? Pero estudien. PO2. PO2, muy bien. PO2. PO2, sí, es la concentración de oxígeno inspirado, ¿sí? Bien, después tenemos los elementos más necesarios para lo que es la administración, que es el manómetro, el flujómetro, ¿sí? El humidificador, que esto no se los voy a tomar porque está... Profe, repita eso, por favor, del CO2. ¿Cómo fue que dijo? El PO2 se le dice a la concentración de oxígeno inspirado, ¿sí? ¿No acuerdan? Ahora yo les comento, es la cantidad de oxígeno que una persona inspira. Nosotros del medio ambiente inspiramos el 21% de oxígeno, ¿sí? Recuérdense que el aire que nosotros nos rodea no es todo oxígeno, tiene muchos otros componentes. Solo el 21%, ¿sí? De ese aire es oxígeno, y es lo que inspiramos nosotros constantemente.
FiO2 le decimos a la concentración de oxígeno inspirado. ¿Para qué? Para cuando un paciente, como veníamos hablando recién hace un montón, este paciente que decíamos nosotros, que tiene 84% de saturación, sí o sí tenemos que saber la cantidad de oxígeno que está inspirando porque algo le está pasando. Obviamente ese paciente se lo va a intubar, muy probablemente, ¿sí? Va a tener lo que es una ventilación mecánica, ¿sí? Pero siempre tenemos que tratar de saber la cantidad de oxígeno que está inspirando. En los sistemas que tenemos, acuérdense que tenemos dos sistemas, de bajo flujo y de alto flujo. En el bajo flujo, así que es el que más vamos a utilizar nosotros como enfermeros, no vamos a conocer la cantidad de oxígeno expirado exactamente. ¿Sí? En los sistemas de alto flujo sí ya lo vamos a conocer. Obviamente, en los sistemas de bajo flujo que teníamos, la famosa bigotera, la cánula nasal, ¿sí? ¿Se acuerdan? La que poníamos acá, que entra en las narinas. Yo no sé si se acuerdan que a mí me daba mucho asco que encontré una en el instituto de dudosa limpieza, ¿sí? Que obviamente se los pone en las narinas, se lo engancha detrás de la oreja y después en el cuello. Obviamente a una tensión que el paciente no le moleste ni tampoco que lo estemos ahorcando, pobrecito. Que pueden, las primeras veces va a pasar que nos va a dificultar seguramente y que ahorquemos al paciente como yo los dejaba todos con el aparato acá, pobrecito, que era más el daño que le hacía la estudiante de enfermera que lo que tenía que hacer. Pero bueno, ¿para qué es la cánula de oxígeno? Acuérdense que es para necesidades de pacientes son para necesidades que necesitan bajas concentraciones de oxígeno, ¿sí? O que tienen alguna enfermedad crónica, ¿sí? Que necesitan tenerlo mucho tiempo o todo el día puesto, ¿sí? Un paciente con un EPOC severo va a necesitar mucho oxígeno durante todo el tiempo, que andan con una mochilita, ¿sí? O con lo que es un tubo de oxígeno, ¿sí? Que lo llevan en un carrito, la mayoría de las veces lo llevan en una mochilita, ¿sí? Obviamente la máscara, la cánula nasal es mucho más fácil y es mucho más llevadera para este paciente que lo lleva tanto tiempo. Dígame, Percy. Y los que utilizan el PAP. Eso es un broncodilatador. Broncodilatador. Dale. Eso es un broncodilatador. Ya los vas a ver, es salbutamol. Ahora cuando empieces fármaco los vas a ver. Ojo con el salbutamol porque ejerce taquicardia. Dale. Así que no se abusen de los PAF, porque a veces los veo, que yo cuando era chica tenía una amiga y dice, ay, mirá, le robé el PAF a mi hermano y se mandaba a ella el PAF como loco. Y yo de chica no me daba cuenta, y digo, ay, sí, dame, yo quería, pero no me animaba. Y ahora que me lo pongo a pensar, digo, es un fármaco que broncodilata, ¿sí? Y obviamente genera taquicardia. Y obviamente no es para jugar como hacía mi compañera cuando éramos chicas, y obviamente hay que tener cuidado, especialmente con los niños si lo utilizan, ¿sí? Y tienen que inspirarlo para los más chiquititos vienen como una especie de mascarilla para que lo pueda respirar completamente. Bien, seguimos con la mascarilla simple, si la que más vamos a utilizar es la que vemos cuando se traslada un paciente en ambulancia, es la primera mascarilla que llega el paciente de guardia y se la colocamos, ¿sí? Especialmente en la época de lo que es neumonías, en la época de la gripe, ¿sí? Más que nada en invierno son las primeras máscaras que vemos, ¿sí? Obviamente esta máscara es para una dificultad respiratoria leve a moderada, sí tiene unos agujeros que se pueden tapar o no, donde se mezcla todo el oxígeno, sí, con lo que es el oxígeno del medio ambiente. Me olvidé de algo muy importante. El oxígeno que le pasamos al paciente tiene que estar seco o húmedo. Esto lo hablamos. Si tomo todo lo que vimos. Húmedo. No sé qué. Húmedo. Húmedo, exactamente. Porque ¿qué pasa si yo lo agarro, pobre Lourdes, necesita ahí, pobre oxígeno, yo le mando así con todo el oxígeno, no me importa el porcentaje, nada, le digo, hago un sistema de alto flujo en una máscara simple, pobrecita. Y se lo mando sin humidificador, ¿qué le va a pasar a Lourdes? Le va a lastimar la nariz porque está reseca. Además de hacerle mal a la nariz. ¿Vamos a producir un sangrado? Puede producir sangrado. Va a resecar todas las vías respiratorias. Y además, ¿qué genera? Acuérdense que el oxígeno es un fármaco, ¿sí? ¿Qué le va a generar? ¿Tos? Le va a generar tos y le va a generar muchísimas cosas más. ¿Y qué le va a pasar? ¿Le va a doler el pecho? Totalmente. ¿Y se va a marear? Puede ser. ¿Y va a vomitar? Bien. ¿Y algo?
Se rían. ¿Y quién va a limpiar ese vómito? Adivinen, los enfermeros. ¿Se acuerdan del círculo del karma? ¿Se acuerdan cuando se les hablaba del karma? Bueno, acá también vuelve el karma. Esperen que lo silencio porque escucháis musiquita, está linda la música. Yo sé que es feriado, pero ya terminamos, chicos. Quédense tranquilos, que ya. No, en verdad no terminamos todavía. Mentira, les estoy mintiendo. Pero bueno. Bien, Profe, yo recién seguimos. entré, profe, no se vale. Profe, Dígame. una persona que tiene una enfermedad en los pulmones también puede, ¿no? Usar el oxígeno. Y muy probablemente va a usar oxígeno. ¿Sí? Es muy probable que use oxígeno. Si le saca lo que es capacidad respiratoria, muy probablemente tenga que usar oxígeno. ¿Sí? Ahora que estamos en estos momentos tan un poco más relajados quizás de lo que es la pandemia y casi esperemos que se vaya y esta nueva cepa ni nos mire, que sea como la otra, que ni nos mire y siga de largo, ¿sí? Obviamente hay mucha gente que quedó limitada de la capacidad pulmonar y no la recupera todavía. Por ejemplo, una tuberculosis, el paciente va a necesitar oxígeno. Si la tuberculosis es una bacteria, sí, que se deposita en el pulmón y empieza a hacer surcos. ¿Vieron como el Pac-Man, guaca, 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 que va comiendo los videojuegos? Bueno, el bacilo de Koch hace lo mismo a los pulmones, sí, divino, hermoso, lo queremos todos. Y obviamente, ¿qué va a pasar con esos pulmones? Van a tener cada vez menos capacidad pulmonar. Al tener menos capacidad pulmonar, va a generar menos oxígeno, ¿sí? Entonces va a tener que necesitar oxígeno, ¿sí? del espacio exterior, ¿sí? Del exterior, ¿sí? De su cuerpo, ¿sí? Para que pueda generar una capacidad parecida a la natural que posee el cuerpo, ¿sí? Bien. Profe, Perfecto. una consulta. Dígame. ¿Y con la neumonía es lo mismo? No. No, porque son... Depende del grado de neumonía que tengan. Sí, a los niños Ajá. de por sí cuando es muy grave, depende de la cantidad de líquido, si tiene líquido, si tiene crepitante, los crepitantes los van a aprender a escuchar, se pone lo que es el estetoscopio en la base de los pulmones y se escucha como, ¿vieron el plástico que revientan donde vienen envueltas las cosas? Sí. Que es así bien adictivo, se escucha muy parecido a la base de los pulmones. Ajá, mira. Depende cómo se usa. Yo cuando tuve neumonía no tuve que usar oxígeno, pero hay gente que queda incluso internada y la pasa muy mal y la mayoría de las veces el adulto mayor, ¿sí? Puede hasta incluso, si le agarra en invierno, puede hasta fallecer. Hay un refrán que dice, julio los prepara y agosto se los lleva. No sé si alguien lo escuchó. Sí, lo escuché, profe. Exactamente, por el adulto mayor. Es un refrán Dicen, uy, viejo. viene Julio, uy, qué miedo, que empiezan todos, hay que cuidar a los abuelos, viene Julio. No es por una cuestión de que Julio es un mes malo que mata a la gente, no. Es por este tema de las enfermedades que hay en el invierno, ¿sí? Especialmente la neumonía, ¿sí? Que es una de las enfermedades que más ataca al adulto mayor, junto con la gripe A, y ahora, bueno, la niña nueva, que no quiere ser menos, la pandemia esta que esperemos que se vaya algún día, que ya estamos todos bastante cansaditos y caldeados, pero bueno, en algún momento se va, pero obviamente según la capacidad pulmonar que tenga el paciente o cómo estén afectados sus pulmones, va a necesitar oxígeno o no. ¿Sí? ¿Y es contagiosa como la tuberculosis? La ¿Es neumonía... contagiosa? Sí. Depende de cómo sea la neumonía, ¿sí? Porque tenés varios tipos de neumonía y depende si la neumonía de dónde viene. ¿Sí? Si es por neumococo, si es por lo que vendría a ser, depende de la bacteria, sí que te la pueda generar. ¿Sí? O que sea un resfrío mal curado, que muchas veces pasa. Y hablando de eso, a ustedes no se los digo porque ustedes son muy chiquititos todavía, pero de segundo, primera, los tengo los cachetazos. Sí que recuerden, sí que siempre que tengan lo que es a alguien que esté enfermo y no sepan qué es, no todas las gripes son con antibióticos, sino no traten a sus familiares como si fuesen médicos. Siempre lo tienen que llevar al médico. Acuérdense que bacterias, antibióticos, virus son AINES, ¿sí? Que son lo que ven los AINES, son el paracetamol, lo que es el ibuprofeno, la aspirina, ¿sí? El ácido acetilsalicídico, también diclofenac, ¿sí? Eso se utiliza para lo que son los virus. Vieron que con el COVID no les dan antibióticos, les dan paracetamol, ¿sí? Por ese mismo, ¿por qué? Porque es viral. Sí, cuando una enfermedad es viral, aunque le demos todos los antibióticos del mundo, esos antibióticos lo único que van a hacer es resistencia en nuestro cuerpo.
¿sí? Entonces, cuando tengamos una enfermedad bacterial, siempre vamos a tener que llegar al punto de la penicilina para que nos haga efecto, porque vamos a generar una resistencia. Entonces, no se automediquen, es muy importante que lo aprendan, lo van a aprender ahora el próximo cuatrimestre también, pero es muy importante siempre saber diferenciar que si la enfermedad es bacterial, es con antibióticos, y si es viral, es con lo que sería con AINES o retrovirales. Ahora creo que es Johnson & Johnson o Pfizer que sacó una pastilla retroviral para el COVID. Pero bueno, hay que ver, estar ahí mezclando. Profe, hay enfermedades pulmonares que son, igual no estamos yendo al pulmón, pero que son contagiosas, y hay enfermedades que no. ¿Cómo? Y obvio, depende de la enfermedad. La tuberculosis es súper contagiosa y depende de la enfermedad y depende de tu sistema inmunológico. Si una persona está inmunodeprimida o no. ¿Sí? Yo no sé si saben la historia, yo estuve 8 horas frente a una persona trabajando en el instituto que tenía lo que vendría a ser, tenía COVID, y estábamos las dos sin barbijo, y yo nunca me contagié. Y estábamos a menos de 1 metro, y estuvimos 8 horas hablando y de la vida, y yo no me contagié. Y hay parejas que una persona tuvo COVID, y obviamente otra persona... la otra pareja no lo tiene, ¿sí? Hay gente que es más propensa a enfermarse y hay gente que va a ser más propensa a no enfermarse. Ustedes, cuando trabajen en los hospitales, van a generar resistencia a muchas enfermedades. Dígame. Profe, ¿la fibrosis es una enfermedad de pulmonar? Depende en donde te agarre. Depende de donde te agarre. ¿Por qué lo estás preguntando? Porque vi una peli y me quedé en la duda, que hay una chica que tiene una enfermedad que es, un chico tiene que es contagiosa y la chica tiene que no es contagiosa, y es una enfermedad pulmonar. Usan para la respiración y todo, el oxígeno, porque lo que pasa es que la fibrosis es cuando el tejido se empieza a cicatrizar. ¿Sí? ¿Vieron las cicatrices que va generando, que el tejido queda totalmente distinto en la piel? Los tejidos pueden hacer eso dentro del sistema, de cada sistema. Puede ser pulmonar, puede ser en los quistes, puede generar un quiste, puede llegar a pasar, ¿sí? Paren que vi a alguien que me estaba de preguntar algo del neumotórax y no... Esperen, chat, ¿dónde está el chat acá? Chicos, parezco mi madre, perdonen. Ahora sí, hola. Si tiene un neumotórax, tiene oxígeno entre la pleura y lo que vendría a ser el pulmón. Primero tenés que sacar ese oxígeno, y para sacarlo tenés que hacer un drenaje. Ya lo van a ver, cuando vayan al hospital lo van a ver. Le hacen un drenaje que punzan, ¿sí? Entre lo que vendrían a ser... ¿Cómo? Lo mismo decir que tengo un neumotórax, también es sangre, pero uno es sangre y el otro es aire. Claro. Sería. ¿También se hace un drenaje? Hemotórax es sangre. No. ¿Sí? Hemotórax, sangre. Hidrotórax, neumotórax líquido es aire. Hidrotórax, ¿qué sería? Líquido. Líquido, ¿sí? Siempre líquido, se lo acuerden de eso. ¿Sí? Cualquiera de las tres que vos tengas entre lo que es la pleura y el pulmón, y vas a tener que hacer un drenaje, ¿sí? Les van a pasar un tubo entre lo que son las costillas. Están buenísimos los drenajes, a mí me gustan. Vas a hacer un tubo, sí, para sacar lo que sea, si es aire, si es sangre, si es líquido. Si siempre tienen que drenarlo. Obviamente, una persona que tenga un drenaje y va a estar en una situación bastante complicada. ¿Sí? Los van a ver lo que son los drenajes, van a tener drenajes de presión negativas que tienen como una especie, no sé si alguien alguna vez se operó o se hizo un aumento de mamas, puede pasar, o algo, viene con un acordeón, si es como un tachito, es como una botella de plástico que está arrugada. Si se los ponen con esa presión, porque solamente se va inflando cuando va absorbiendo lo que sea, el aire, la sangre o lo que sea el agua, ¿sí? Pero puede pasar que siempre es entre lo que es la pleura y lo que vendría a ser el pulmón, ¿sí? Acuérdense que la pleura
es como una especie, a ver cómo explicárselo, es como una especie de bolsa de plástico que cubre los pulmones, que hace ese vacío para que el diafragma cuando empuje, ¿sí? Esté todo compactado y entre y salga lo que es únicamente dióxido de carbono y salga oxígeno mediante lo que es la hematosis. No estamos en biología, estamos en cuidados y modelos. Sigamos con mascarilla con reservorio. Está bien, profe, me estás recordando para el examen del viernes. Pero, mira, tienen a Tamara y a Florencia, que son dos genias ahí, que los deben atormentar un montón, yo lo sé. Son divinas, profe. Pero dan mucho, ya lo sé. No se preocupen que Tamara a veces tiene clases que son de 4 horas y los alumnos dicen, profe, es muy buena, pero me da mucho. Pero lamentablemente el cuerpo humano es bastante complejo si no se empezaron a dar cuenta de eso ya, y tienen que saberlo. ¿Sí? Están en la parte de salud, es saber cómo funciona nuestro cuerpo, que está súper interesante. Así que estudien, tranquilos. Y ellas seguro que les dieron pautas de lo que van a tomar, porque las dos son como les tienen que haber dicho esto es súper importante, aunque deben haber sido muchas cosas, pero tranquilos que les va a ir súper bien. Mascarilla con reservorio, ¿sí? Acuérdense que ya necesitamos más alta concentración, y ese reservorio, que es como una bolsita que viene pegada a lo que es la mascarilla, ¿sí? Obviamente, lo que hace es que podamos llegar a tener un sistema más alto de flujo, a un 24%, no mucho más, ¿sí? Para tener más concentración de oxígeno tenemos que ir a los sistemas de alto flujo. ¿Se acuerdan de la máscara Venturi que yo les mostré los piquitos? La máscara Venturi es un sistema de alto flujo, ¿sí? ¿Qué hacen los sistemas de alto flujo? Podemos controlar ya el FiO2. ¿Sí? Podemos controlar la concentración de oxígeno que está expirando este paciente, del 25% hasta el 60%, ¿sí? Entonces ya, obviamente, si este paciente tiene lo que es, como hablábamos recién que preguntaba el alumno, un neumotórax o tiene lo que es una tuberculosis, obviamente, si el paciente está grave, va a necesitar este sistema antes de lo que es la intubación. ¿Sí? Obviamente tenemos varios picos. Si se acuerdan que yo les mostré distintos tipos de máscaras de Venturi, que no les iba a tomar los colores porque puede variar según el fabricante que lo haga, pero sí era muy importante saber que cada pico tenía un porcentaje totalmente distinto para pasar lo que era oxígeno, ¿sí? Y obviamente acuérdense siempre, sí, que es súper importante, ¿sí?, que el oxígeno es un fármaco, ¿sí? Y siempre tenemos que llevar un control muy estricto de lo que es este oxígeno, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿sí?, con lo que vendrían a ser las soluciones intravenosas. No se me mueran, porque ya hay un par que lo veo agarrándose la cabeza, pero ustedes piensen que podría ser, ahí está, qué mala, podría ser biología esto. Pero no, así que obviamente tenemos lo que son las soluciones intravenosas. ¿Se acuerdan para qué servían las soluciones intravenosas? Sí y no. Sí, me encanta. Bueno, pero me gusta. Ay, chicos, el tema de primer parcial. Ay, Dios mío. Acuérdense de estudiar los temas. Yo sé que está la tentación y no hay problema. Yo lo entiendo porque yo también he sido alumna. Está la tentación de copiarse y todo esto, pero recuerden que estos temas los van a ver cuando ustedes estudien y cuando ustedes vayan al hospital, y los tienen que saber, ¿sí? Yo los trato como personas grandes porque es lo que son. Si tienen más de 18 chicos, ya está, no son niños para mí. El hospital de niños no los recibe, así que no son niños para mí. Entonces, aunque algunos parezcan niños, porque los he visto en persona, estudien con conciencia, ¿sí? Yo sé que está muy fácil lo que es esto de copiarnos, pero cuando vayan al hospital o empiecen primero o segunda, si hay contenido que no lo saben, se van a perder. Si pasa lo mismo con biología, de biología pasa la anatomía con Florencia también, y con Tamara, porque van a estar con ella igual, van a ver que está todo relacionado. Entonces, sí o sí hay conceptos que tenemos que saber, ¿sí? Las soluciones intravenosas, ¿para qué sirven? Para el equilibrio ¿de qué? No el equilibrio de calor y pérdida de calor, no. El equilibrio electrolítico, ¿sí? Electrolítico. Perfecto. Acuérdense que tenemos dos tipos de soluciones. Si tenemos lo que son los cristaloides y los coloides. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los había puesto en dos colores totalmente distintos? Que unos eran azules y otros eran rojos. Roja.
Los cristaloides son sales o azúcares disueltas en lo que vendrían a ser agua, ¿sí? Y los coloides ya son más parecidos a lo que es la sangre. Tenemos la albúmina, tenemos los dextranos, ¿sí? Que obviamente es mucho más difícil de lo que lo veamos y obviamente que para tratar todo lo que es este paciente van a tener que hacer un estudio adicional, ¿sí? Pero los cristaloides sí los van a manejar y los van a manejar muchísimo. Los cristaloides se dividen, ¿según qué? ¿Se acuerdan según qué se dividían los cristaloides? Según su presión. Presión osmótica. Según su presión isotónica. osmótica. No les voy a Osmótica. tomar que es presión osmótica. Tranquilos con eso, porque obviamente yo no se lo voy a tomar. Para eso está Florencia, que seguro se lo va a tomar en algún momento. Y se dividían en isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense Sí, que profe. isotónicas es igual la presión osmótica de la solución con la presión del plasma que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces no había traspaso de fluidos entre la célula y el espacio extracelular. Acuérdense que la hipotónica, esta solución iba a tener una menor presión osmótica que el plasma de nuestro sistema y iba a hacer que pasaran los líquidos del espacio extracelular se metieran adentro de la célula. Y la presión hipertónica es al revés. Sí, acuérdense que al tener mayor presión osmótica del plasma, hacía que todo el líquido que teníamos dentro de lo que era la célula saliera al espacio extracelular. ¿Sí? Bien, dentro de las soluciones teníamos varias y teníamos nuestra mejor amiga que era el cloruro de sodio al 0,9%. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Solución fisiológica. Exactamente, la famosa solución fisiológica que la usamos para curar heridas, para vieron que la vimos varias veces en distintas funciones a lo que es la solución fisiológica. Bien, la solución fisiológica es isotónica, ¿sí? Y repone volúmenes y le da lo que es mucho electrolíticos al espacio extracelular, no entra a la célula, ni hace que salga líquido de la célula, ¿sí? Pero repone volumen, ¿sí? Nosotros la primera solución que le vamos a poner a un paciente que esté inconsciente y no sepamos realmente qué le pasa, va a ser esta solución, la fisiológica, el cloruro de sodio del 0,9%, ¿sí? Es la primera solución que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? No es la mejor para pasar antibióticos, ¿sí? Para disolver los antibióticos, porque muchos se cristalizan y puede generar obviamente lo que es una infección en lo que es el acceso venoso periférico que podamos llegar a tener. La otra solución que poseemos también, que es súper importante, es la famosa dextrosa. Acuérdense que lo que es la solución fisiológica es agua con sales y la dextrosa es una solución con glucosa, o sea que es una solución que es dulce. ¿Qué paciente no puede utilizar una dextrosa? Diabético, exactamente. Por eso siempre la primera solución que vamos a poner es la solución fisiológica. Es por ese tema, porque tenemos muchos de ustedes, a algunos les va a gustar lo que es estar arriba de una ambulancia, le va a gustar la guardia, las emergencias, ¿sí? Y obviamente si el paciente viene y está inconsciente y no sabemos qué le pase, todavía no se hizo un examen de laboratorio y tenemos que hidratar a este paciente sí o sí, lo primero que vamos a poner es una solución fisiológica. Porque evitamos este mal que yo les decía, ¿se acuerdan cuando veíamos el PAE de esto de prevenir a futuro lo que le puede pasar al paciente? Evitamos tener una complicación si el paciente es diabético, ¿sí? Perfecto. Aporta calorías, ¿sí? Acuérdense que al 5% aporta 200 calorías, igual que yo no se los tomo, pero es muy importante saberlo, igual lo van a terminar aprendiendo también en fármaco, ¿sí? Y obviamente es excelente para pasar especialmente lo que son antibióticos. Va muy bien con lo que son los antibióticos, lo que es la dextrosa. Y obviamente genera que no se infecte tanto el acceso venoso periférico que nosotros tengamos. Después teníamos el Richer lactato, que se acuerdan que yo les decía que era parecido al Gatorade porque tenía muchas sales, que tenía sodio, potasio, calcio, cloro, ¿sí? Y también lactato, ¿sí? Que era como un Gatorade, que estas sales lo que generaban, ¿sí? Especialmente era reponer todas las pérdidas hidroelectrolíticas que podríamos llegar a tener. Vieron que el Gatorade siempre se lo dan a deportistas porque pierden sangre, porque pierden sales con la transpiración. Bueno, pasa exactamente lo mismo. A veces los pacientes pueden perder muchas de estas sales y es muy importante reponérselas con este Richer lactato. Lo van a ver en algunas patologías, pero especialmente lo van a ver en los pacientes que salen de lo que es el quirófano.
Obvio, no hay problema, vaya tranquila que hoy es feriado. Yo ahora igual esto lo subo a YouTube, así que no hay ningún problema. Y después, por último, tenemos el manitol, sí que es un diurético osmótico para la hipertensión intracraneal, ¿sí? Acuérdense que cuando una persona tiene una hipertensión intracraneal, así que ahí ya estamos hablando de que las neuronas empiezan a morir, ¿sí? Necesitamos lo que es un diurético osmótico que saque, ¿sí?, todo este exceso de líquido, y tenemos lo que es el manitol, ¿sí? Entonces, sí, acuérdense que siempre se los he puesto por el hecho de que se parece mucho el Baxter a lo que es la dextrosa, es muy parecido. Entonces, más que nada es por eso, ¿sí? No se preocupen. Entonces, ¿qué es el manitol? Es un diurético. Es un diurético osmótico. Gracias. Eso es. No, por Dios. Y después tenemos, sí, ya nos queda poco, chicas, ya nos queda poco. Tenemos lo que son los antisépticos. ¿Se acuerdan de los antisépticos? ¿Qué diferencia hay con lo que es un desinfectante? Esto es más actual. Esto es más actual. ¿Dónde actúan los desinfectantes? Sobre superficies, el piso, es para limpiar más que nada. Exactamente. Y antiséptico para el organismo vivo. Exactamente, muy bien. En animales lo vamos a utilizar también los seres humanos, ¿sí? En las plantas no. ¿Sí? No me pongan en el pobre potus así iodopovidona, porque no, chicos, ahí ya no. Pero bueno, bien, los antisépticos. Teníamos varios tipos de antisépticos, ¿se acuerdan? ¿A qué le decimos peróxido de hidrógeno? Pregunta de examen. Al agua oxigenada. Al agua oxigenada, esa que nos las mezclamos ahí y después quedan nuestros pelos rubios y nos los quemamos como locos. Perfectamente, el agua oxigenada. Bien, ¿el agua oxigenada para qué servía? Para limpiar heridas. Acuérdense que era un antiséptico por su acción mecánica, ¿sí? Por la acción que tenía, ¿sí? Al tocar lo que es la sangre, que genera esa efervescencia, ¿sí? Que hacía que todo lo que serían, que cuando hay una herida, sí, no me acuerdo de la palabra, ay Dios, no te vi, pará, ¿cómo que no pudiste hablar? Te quiero, yo también te quiero. Bueno, ¡ay, qué emoción! Nadie me dijo te quiero. Es así. Bueno, cuando hay... Dios mío. Bueno, cuando tenemos partículas dentro de la herida, ahí está, vamos a abrirla. Cuando tenemos partículas dentro de la herida que podemos sacar, ¿sí? Cuando tiramos agua oxigenada, esta efervescencia lo que hace es eso, sacar todas las impurezas que hay dentro de lo que es una herida y al mismo tiempo le da el oxígeno para matar lo que son bacterias anaerobias que generan el mal olor y lo que son las infecciones. Sí, estamos en feriado, chicos, es un milagro que hoy hable. Sí, obviamente. Recuerden el mal humor también, saca el mal humor de las heridas también, podemos hacerlo así también si quieren, y obviamente tenemos que enjuagarla. ¿Con qué lo enjuagamos? Acabamos de hablar de ella, nuestra amiga, nuestra mejor amiga. Solución fisiológica. Exactamente, con solución fisiológica la vamos a enjuagar. Si recuerden, sí, que esta agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, genera también una especie, si la dejamos más tiempo de la que la tenemos que dejar, empieza a quemar los tejidos, y por ese motivo siempre la tenemos que remover. Acuérdense, por favor, de eso, que es muy importante. Sí. Después tenemos lo que es el alcohol entre 70 y el 90%, que actúa solamente en tejidos que están sanos, ¿sí? No los podemos utilizar en lo que son heridas, vamos a hacer sufrir al paciente y hacerlo gritar de gusto, excepto que quieran hacerlo. ¿Ah? ¿Ah? Ahí ya, no, ahí no me puedo meter, ahí. Hay un video hace un montón que vi que era una enfermera que está con los Avocat y dice que viene el ex a la guardia y elige el Avocat del número 16 para colocarle. Bueno, no hagan eso, es poco ético, ¿sí? Pero obviamente el alcohol tampoco, chicos. Si no les cae bien a una persona, no se la tiren en la herida, no lo hagan sufrir, porque lo único que hacen es irritar esa herida, así que trátenlo bien por la herida que tenga, ¿sí? Obviamente, entonces, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para todo lo que son inyectables, ¿sí? Para todo lo que es
poner una inyección, podemos ponerlo alrededor, ¿sí? De alguna herida, eso también lo podemos hacer. Recuerden que muchos médicos les dicen de curar lo que son las cicatrices de las operaciones para secar lo que son las heridas, no para otra cosa, ¿sí? Obviamente, y es súper importante. Después tenemos lo que es la iodopovidona, que es el famoso Pervinox, ¿sí? Acuérdense que el Pervinox es la marca comercial, el nombre real es la iodopovidona. Lo pasa lo mismo con el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y con el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es el nombre comercial. Acuérdense que la iodopovidona es el nombre real. Si recuerden que estamos hablando de un antiséptico ya más, es un antiséptico que tiene más capacidad, mata lo que son virus, hongos, bacterias, incluso algunas esporas, ¿sí? Obviamente lo podemos utilizar, se utiliza mucho en el quirófano, cuando salen de color naranja los pacientes porque le han pasado Pervinox, el famoso iodopovidona, ¿sí? Y obviamente esto se puede utilizar en las heridas, viene solución también jabonosa que podemos bañar al paciente, pero recuerden que al ser un metal pesado, derivado de un metal pesado que es el yodo, puede generar reacciones alérgicas, ¿sí? Obviamente la persona que es alérgica al yodo se los va a decir, ¿sí? Obviamente es como la persona que es alérgica a la penicilina, se los va a decir en el momento, va a tener alguna chapita que se los va a decir. Las personas son muy alérgicas, siempre tienen lo que es un distintivo para que la gente, especialmente si les llega a pasar algo, las personas de salud se den cuenta de esto. Así que obviamente si esa persona puede generar algún tipo de alergia, ¿qué vamos a utilizar? Algo muy parecido, que es la clorexidina, ¿sí? Obviamente la clorexidina es hipoalergénica y esto genera, sí, que la podemos utilizar incluso hasta en neonatos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Nos queda poquito, ya se fueron todos. No me habla nadie más, o se me colgó a mi internet, una de dos. No, está bien. Dije, se fueron todos, ya está. Dijeron, no, profe, ya está, basta con esto. Tranquilo, nos queda lo último, paciente terminal. Para terminar así súper arriba, obviamente el paciente terminal es un paciente, obviamente que ya su calidad de vida no va a mejorar, sino que obviamente va a disminuir hasta el momento de que ovite, ¿sí? Este paciente tiene varias fases. Tenemos las 5 fases de Homero Simpson, que se las puse en un video la otra vez. ¿Se acuerdan? Que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿sí? Acuérdense que la negación es cuando lo niega, ¿sí? Cuando se da cuenta de realmente lo que le está pasando, se enoja mucho y pasa la ira. La negociación es cuando trata de negociar con lo que vendría a ser los personal de salud, la familia, e incluso, ¿sí?, de la parte más que nada espiritual, tratan de negociar, tratar de mantenerse más tiempo en lo que vendría a ser el mundo actual y no fallecer. Y después tenemos la depresión, que cuando ya se da cuenta y acepta lo que es este tratamiento. Y por último, la aceptación, que acepta lo que es el destino que va a tener. Después acuérdense de los cuidados post-mortem, ¿sí? Que obviamente al paciente lo ponemos obviamente en posición horizontal supino, ¿sí? Que tenemos que sacarle todos los procedimientos invasivos que tenga, si tiene un acceso venoso periférico central, si tiene lo que es una sonda nasogástrica, una sonda vesical también se lo tenemos que poner, tenemos que higienizar ese paciente, curarle las heridas, aunque haya fallecido, dejárselas con nuevos apósitos o lo que sería con nuevas vendas, ¿sí? Obviamente hacer pasar a los familiares si quieren volver a despedirse antes de volver de colocarlo en lo que sería la bolsa mortuoria. Recuerden que tienen que tener, obviamente, antes de vendar la cabeza, ¿no? Después se le venda lo que es la cabeza, así para evitar que la mandíbula se abra. Le ponemos cinta hipoalergénica, ¿sí?, en los ojos para mantenerlos cerrados si los ojos no se logran cerrar, ¿sí?, para que en el momento que traten a este cuerpo sea de la manera más digna dentro de lo que es, para que tenga un velatorio lo más digno posible. Recuérdense siempre de eso, tapamos todos los orificios, ¿sí?, que tenemos del cuerpo, ¿sí? Y obviamente le ponemos estos distintivos con el nombre, el número de documento y el número de historia clínica. A veces depende el lugar, si es una clínica, les dan unos cartelitos, si no le pegan una etiqueta, una cinta, sí, que es una realidad, se les pega una cinta con estos nombres, ¿sí? Y obviamente se lo mete dentro de lo que es esta bolsa mortuoria, ¿sí? Obviamente se le entregan todas, cuando se va lo que es el paciente que ha fallecido, hacemos pasar a un familiar, el que esté a cargo, ¿sí?, de esta situación, y obviamente
le mostramos todas las pertenencias del paciente que hayan quedado, le hacemos firmar un acuerdo para que después, obviamente, no diga que le falta algún anillo de 2.400.000 que salen en el tasador después o en Leiva Joyas ahí. Obviamente, entonces, obviamente le hacemos firmar todas sus pertenencias para que el paciente, para que nosotros no tengamos inconvenientes. Obviamente después se desinfecta todo lo que es la habitación y se llama administración para ver lo que es que hay una nueva habitación disponible, ¿sí? Estos van a ser todos los temas que se toman para lo que es el final, ¿sí? ¿Están ahí? Fácil, profe. O los deprimí a todos. Los deprimí con el último tema, pero bueno. Así que ya saben, no se lleven anillos que no son suyos, porque después los veo en el cazador y el Leiva Joyas a la madrugada ahí, cuando veo televisión ahí, así que no los quiero ver ahí tasando ningún anillo extraño que no sea de ustedes. Chicos, la semana que viene y la otra son las fechas. Si no se presentan en la primera fecha, se pueden presentar en la segunda. ¿Sí? Va a ser multiple choice, no sé cuántas preguntas, porque todavía no lo hice. Lo haré el fin de semana. Y nada, no va a ser nada extraño lo que vimos en todo el cuatrimestre. Yo les deseo de mi parte la mejor de las suertes, ¿sí? En todos los finales que tengan, la mejor de las suertes, si los quiero ver en primero, segunda, ahí ya sufriendo anatomía y fármaco, y en segundo, primera nos volvemos a ver. Así que nos vemos la semana que viene. ¿Quieren que les vuelva a pasar todos los trabajos? Todos los... ¿El horario, profe? ¿Qué horario vamos a tener? Porfa. Profe, páselo todo, por favor. Ahora se los paso a los 3 grupos. Yo los voy a habilitar de 9 a 12. De 9 de la mañana a 12. De 9 de la mañana a 12 en el turno mañana. Perdón. De 2 de la tarde a 5 en el turno tarde, de 6 a 9 en el turno noche. Se los voy a dejar habilitados todas las 3 horas. Porque sé que hay chicos que... ¿Cómo? ¿De 14 a qué hora? A 17, turno tarde. Turno noche de 6 a 9 y turno mañana de 9 a 12. O sea, tienen... Profe, las fechas serían el 13 y el... Para que ya te digo. Para que me agarro el machete mío. Acá. El 15 y el 22. Sí, porque acá los tengo, miren. Okay. Todos los parciales ahí los tengo. El 15 y el 22. Un día antes de que me vaya de luna de miel. ¡Ah! ¡Ay, ya nos vamos! Así que el 15 y el 22. Chicos, cualquier cosa me hablan, ¿sí? Si no se presentan en la primera, preséntense en la segunda. No va a ser uno más difícil y otro menos difícil. Son exactamente muy parecidos. De los resúmenes les saco todo, las preguntas. Así que ahora les mando todo a cada grupo, tranquilos. Así pueden repasar y ahora los subo. Ya sé que no está nada en el campus, me he portado mala la profe, le subo también todo al campus, así lo pueden. Mandar un resumen de todo lo que era el primer parcial, también, y nunca lo mandó, tenemos lo que es el segundo. ¿Nunca les mandé el primer resumen? No. ¿A ninguno? Ay, soy una mala profe. Ya se los mando. No. Ya se los mando. Mala profe. Uy, Dios, estuve muy mal. Mal ahí, ahora se los mando. Les mando todo y les mando los resúmenes, no se preocupen. Pero bueno, esto lo va a subir a Gracias, YouTube.